Hola a todas las personitas que me estáis viendo, yo soy Bel y el día de hoy traigo un vídeo que tenía muchísimas ganas de hacer, que es canciones de Five Sauce como libros, es decir, canciones de 5 Seconds of Summer. Summer. Si me siguierais en Instagram, pues habríais visto que yo hice unas encuestas sobre qué disco debería utilizar para hacer este tag. Pues bien, salió Self-Titled, o sea, 5 Seconds of Summer, que así se llamaba también el primer disco. Y bueno, si me siguierais no perderíais este tipo de contenido y podríais participar en la elección de muchísimas cosas. Solo digo, bien, tras todo esto doy paso al vídeo. Os voy a contar en qué consiste este tag. He escogido algunas canciones, algunas de las primeras canciones de 5 Seconds of Summer. Si no sabéis quiénes son 5 Seconds of Summer, pues es una banda australiana que está dando un gran boom y deberían de estar más valorados porque nadie presta atención a su música. O sea, hacen la mejor música del mundo y todo el mundo como que los ignora. No podemos permitir esto. He cogido varias de sus canciones y las voy a comparar con los libros. Es decir, la canción puede contar tanto la historia del libro como la personalidad del personaje o la relación que puede tener con otras personas, es decir, cualquier ámbito de lo que pueda contar la historia del libro que coincida con la canción y viceversa. Bien, con todo esto empezamos. Tengo aquí mi chuletita y pues si me veis mirando para abajo o algo es que estoy leyendo. Siempre. La primera canción de la que os voy a hablar es She Looks So Perfect de 5 Seconds of Summer. Es que ¿a qué viene el de? Vale, ¿lo hemos entendido todos? Sí. Bien, esta canción me transmite, yo la interpreto como lo que viene siendo un amor adolescente en el que nadie confía y todo el mundo da su opinión cuando nadie se la pidió. ¿Qué ocurre? Una de estas partes, en este caso una chica, sí que escucha esas opiniones. Entonces el chico lo que pretende es decirle, Mira, chica, no hagas caso de lo que dicen. entonces como que también intenta hacerle ver todo lo que han luchado para estar juntos y cómo esas opiniones los están oprimiendo realmente, están como condicionando mucho su relación. Esta canción me recuerda a Maxon, ¿Cómo la llaméis? de la saga de la selección, porque América se fija mucho en lo que dicen las encuestas sobre ella, lo que opina el público, y Maxon está toda la saga diciéndole que le importa un pepino lo que opine el resto, que lo que importa son sus sentimientos y él no para de luchar por su relación con ella. Entonces me parece una canción muy adecuada para Maxon y en fin. La siguiente canción, que es una de mis favoritas porque me parece muy divertida en algunas partes de la canción, me parece que es una canción que vibra mucho y que solo te provoca querer saltar y gritar, y bueno, se trata de Good Girls. Y bueno, la canción habla sobre todo del cliché de chica buena y chica mala, el cómo la chica buena tiene que estar centrada en sus estudios, sacar
muy buenas notas, siempre en la biblioteca, sin novio, sin nada. Y hace muchas referencias pues a eso, ¿no? A los estudios, como debe ser la vida de la chica buena, pero hablan sobre su lado de chica mala. Ese lado que nadie conoce, ¿no? Porque, bueno, realmente una chica puede ser súper inteligente, pasarse la vida estudiando y también puede hacer sus cosas malillas, ¿no? Bueno, malillas, como estar con su novio, sí. Y bueno, hacen referencia y de hecho hay una parte de la canción que dice: las chicas buenas son malas pero nunca son pilladas. Es decir, el cliché de chica buena que padres, todo el mundo puede tener de alguien cercano, pues es como diciendo, no existe, las chicas buenas son los padres, no existen, es que de verdad, maravilla de canción. Entonces, ¿a quién me recuerda esta canción? Me recuerda muchísimo a Hope de Placeres Violentos de Nerea Vara, porque a Hope la salvan literalmente, como viene todo de la mafia, es un libro sobre relación mafia y todas esas cosas, pues bueno, el chico de la mafia que lleva todo eso, el hijo del jefe, pues como que la salvan, ¿no? Entonces llega a un determinado punto en el que se vuelve mala, entre comillas, porque ella realmente lo que hace es defenderse, pero la lía parda, sí. Entonces a ella como que siempre se le presenta como una chica buena hasta que saca su lado oscuro. Entonces, maravilla, es que calza muy bien, calza muy bien. No tiene nada que ver con los estudios, pero chica buena, chica mala, pues eso. La siguiente canción a mí me encanta, me flipa, porque quien no se ha sentido identificada con esta canción y se llama 18. Porque va de un amor entre menor de edad y mayor de edad. Es decir, yo he sentido esto, sí, que yo lo sentí en una edad en la que tenía muchísimos ídolos y yo quería salir con ellos. Pues también, porque la mentalidad de un adolescente, en fin. Entonces no se me ocurre mayor referencia de los últimos libros que he leído que la saga Ángel, Conociendo a mi ángel y La caída de mi ángel, porque es que habla sobre ello. Kate es menor de edad y está en un internado en Reino Unido, y entonces conoce a su profesor de literatura y ahí surge la magia, es decir, menor y mayor, alumna-profesor. Madre, es que hasta este libro se podría también poner en la canción de Good Girls, porque aquí sí que hace referencia a los estudios y a su parte más de escaparse con su novio / su profesor mayor de edad. Es que lo tiene todo, me flipa. ¿Que puedo estar malita? Sí, pero me flipa. La siguiente canción se llama Everything I Didn't Say y Didn't Say. La siguiente canción se llama Everything I Didn't Say. Y trata del arrepentimiento, porque ha cometido errores y bueno, ha perdido a la persona que ama por ellos. Yo supongo que esta persona como que se queda con muchísimas cosas guardadas dentro de sí mismo y se arrepiente también de no haberlas dicho antes. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta canción me recuerda a Álvaro de Un Gin Tonic, por favor, la saga de Clamores de Juventud de Estrella Correa, porque no quiero hacer spoilers, pero Álvaro deja a Dani sin explicación alguna y de hecho él consigue que ella lo deje porque él no podía, no era capaz de dejarla. Entonces, ¿qué pasa? Decide cagarla para que ella
lo deje a él y se da por satisfecho el tío. Entonces la lía parda, ella lo deja. Al final de la historia pues tenemos un poco más del punto de vista de Álvaro, de sus sentimientos, y entonces pues calza muchísimo con esta canción, ¿sabéis? Porque él como que lo hace por una razón que él cree que justifica sus actos, es decir, que realmente no, porque todas las cosas se deben hablar, pero él no quería hablar con nadie de nada y pues decide cagarla, que ella lo deje y ya. Pero después se reencuentran y se arrepiente. Pues Everything I Didn't Say. Un gin tonic, por favor. La siguiente persona. Ay, la siguiente persona. ¿Qué? La siguiente canción es Beside You. A mí esta canción me pone muy emocionada. Beside You es una canción que va sobre una pareja que está separada en cuanto a espacio, ¿vale? No de haber roto. Entonces, como que esta canción me recuerda mucho a H de Harry, de Darlie Stephanie. Porque durante la trama están juntos la mayor parte del tiempo hasta que tiene que ir de gira. Entonces se echan de menos, sobre todo porque ha pasado algo que necesita que estén ambos juntos, pero no. Él se tiene que ir porque es su trabajo, ¿sabéis? Y pues bueno, aunque todos los días hablen, pues no es lo mismo. Y pues de eso trata esa canción, de que lo único que desea esa persona es volver junto a ella, junto a la persona que ama. Y Qué bonito, por favor. H de Harry recomendadísimo, solo os digo. La siguiente canción no sé pronunciarla porque es que las abreviaciones como que no. Pero es como Mrs. All American, no, sí. Mrs. All American, All American, no. Mrs. All American, no me acuerdo, espérate, ¿qué pasa aquí? Mrs. All American, say my name, don't need to pretend. Mrs. All American. o algo así, lo pondré como por aquí o por aquí. Esta canción trata sobre que una persona a la que le gusta una chica o un chico que recién llega a la ciudad o por lo menos que conoce de hace poco y pues se enamora, ¿no? Pues lo normal. Por lo que intenta enamorar a su crush y eso. Entonces me recuerda mucho a Touch of Darkness, pero lo mismo a Touch of Darkness que a Game of Fate, porque cuenta la misma historia romántica, aunque con muchos eventos distintos. Es decir, Aquí tenemos a Hades y aquí tenemos a Hades y Perséfone, una pareja que me encanta, es como un retelling del mito y bueno, pues aquí como que no sale, debería de haber puesto a Game of Fate, pero bueno, Hades como que intenta conquistar desde el primer momento a Perséfone y, en fin, fantasía máxima, sí, en fin, fantasía, ¿por qué? Bueno, pues Hades quiere conquistar a Perséfone desde el principio y de hecho la conoce cuando está por primera vez a su bar, a su antro, a su pub, a lo que sea. fantasía, recomendadísimo también, de hecho es muy fácil de leer, un B1 B2 hecho, muy fácil de leer, es que de verdad fantasía. La siguiente canción es Voodoo Doll.
se trata de una persona que ama a alguien y él como que no quiere amar a esa persona. Se siente desconcentrado y de hecho como que llega a pensar que todo es magia negra, o sea, fantasía, de ahí voodoo doll, ¿no? Pues bueno, esta historia me recuerda muchísimo a Fari de Laura Turner, que la portada ya lo dice todo, más 18. Y bien, ¿por qué me recuerda a Fari? Fari pues es una nueva especie y ellos pues las nuevas especies fueron creadas en Industrias Mercy, una farmacéutica. Entonces ellos estaban en los laboratorios. ¿Qué ocurre? Ellie estaba en ese laboratorio trabajando para recoger pruebas y poder sacar a las nuevas especies. Fari eso no lo sabía, de hecho ella lo traiciona y hace que le dañen por su culpa, pero ella realmente lo estaba salvando y sabía de que no lo iban a matar. Y bueno, nada, al final tampoco sabía de que le iban a hacer nada porque estaba que no se podía mover el pobre, pero bueno, que madre la lía. Entonces, ¿qué pasa? Se reencuentran y Fari está como medio loco queriendo matarla porque para él ella la había traicionado y pues quería acabar con su vida en forma de venganza. ¿Qué pasa? Empiezan a surgir los sentimientos, él empieza a tener ese instinto y empieza como a volverse loco porque no sabe lo que quiere. Él piensa que quiere venganza, pero después no quiere que nada le pase y brutal. Me gusta muchísimo, de verdad. Más 18. ADN, animal y humano. Es que fantasía. La siguiente canción se llama If You Don't Know. If You Don't Know va sobre una pareja que, bueno, más bien una de las personas no sabe realmente lo que siente. Entonces la persona que la canta le está diciendo que si no sabe lo que siente, si no sabe lo que quiere hacer, pues por lo menos que le deje ir, porque es que ni le deja estar con otra persona, ni quiere, o sea, ni le acepta como pareja. Entonces tipo, si no lo sabéis, pues déjame ir, que mínimo, ¿no? Entonces, pues bueno, esto también se da en la selección con Maxon y América, porque como ya sabéis, si habéis leído la saga, hay un triángulo amoroso entre América, Aspen y Maxon. Bueno, realmente me recuerdan a Maxon y Aspen, porque bueno, Maxon no tanto, más bien Aspen. Este sí iría más para Aspen, porque Aspen sí sabe la relación que está teniendo América con Maxon y a la vez sabe los sentimientos que ella puede tener hacia él. Entonces, maravilla, ¿no? Y Maxon pues como que él sabe que antes de él había alguien, pero no sabe que sigue en el palacio. Él ni sabe si ellos dos tienen algo, no sabe nada. Él piensa que solo están ellos dos. Y pues Aspen sí que lo sabe. Entonces sí que tiraría más a por Aspen que a por Maxon, que me he dado cuenta yo ahora. Y me parece una canción súper bonita y es una canción que a mí me encanta y que recomiendo muchísimo escuchar porque es preciosa y es que maravilla. Y bueno, la siguiente es Social Casualty. Social Casualty es una canción que trata sobre la presión de la sociedad. La presión de la sociedad que intenta convertirte en alguien que no eres. Y porque si no, no vas a poder ser aceptado, no vas a poder... En fin, ya sabéis cómo son esas cosas. Bueno, pues me recuerda muchísimo a Quite Kind of Thunder con Steffi. Steffi quiere ir a la universidad, pero por su mutismo selectivo, pues su madre como que le empieza a decir que no, porque no va a ser capaz de estar allí, de hablar en público. Básicamente por no hablar le está diciendo, o sea, es mutismo selectivo, ella se cree que ella no habla porque no le da la gana. Entonces le dice a Steffi que no, se va a la universidad, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues no lo voy a decir, os tenéis que leer el libro porque está muy guay y es un romance muy bonito.
Pero es cierto que me recuerda a eso, solo por tener mutismo selectivo no va a poder ser capaz de, ¿sabes? Como que la sociedad te dicta que si tú no hablas, que si tú no escuchas, que si no ves, pues no vas a poder ser una persona normal, no vas a poder tener estudios, no vas a poder hacer nada, ¿sabes? Entonces, pues no. Social casualty. Y por último tenemos rejects. La persona, pues una persona se siente rechazada por la sociedad y como que eso le hace sentir mal. Y entonces está hasta el moño, hasta la coronilla de eso. Porque es que todos quieren cambiarle y es tipo, para ya no, vale, porque es que no quiere cambiar. Uy, mi espalda que me duele. Lo siento. Entonces, él quiere ser como es, pero parece que nadie le deja y, en fin, le afecta mentalmente. Esta canción me recuerda a El rey que debió morir de María Barrera Piña y es que trata sobre, bueno, Kael, que quiere también ser el rey y todos daban por supuesto de que su hermano mayor Kilian lo iba a hacer. Entonces se realiza un torneo y nadie confiaba en Kael. De hecho, como que lo rechazaban y se burlaban de él porque él se dedicaba a leer, a pintar. Entonces, como no hacía nada referente a la guerra, entonces como que se reían de él y decían, cómo va a ser rey si no sabe de nada. Entonces, pues la verdad es que me da muchísima pena porque Kael merece más. Es un muy buen personaje, pero de los mejores. Es una fantasía como hace frente a la situación que se le viene encima porque le viene una situación bastante mala. Y bueno, qué decir, que me enamoré de ese libro. Así que nada, hasta aquí llegó el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado tanto como a mí hacerlo. Y bueno, si os ha gustado este tipo de vídeo y queréis otro, pues ya sea otro con canciones de Five Sauce o con otro artista, me lo podéis dejar en los comentarios, que yo encantada lo hago. Dejad un buen like si os ha gustado también, porque a mí me vendría muy bien y me ayudaría muchísimo a ser feliz. Bueno, no olvidéis suscribiros si este tipo de contenido literario os gusta. Y pues nada, pues hasta aquí el vídeo. Nos vemos en la próxima semana, supongo. ¡Mua!